Bienvenidos a un nuevo programa de Al Punto, con los temas más relevantes de la coyuntura de nuestro departamento y a nivel nacional. Soy Lester Alexander Carvajal Chayash. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy nos acompaña Helen Leiva, directora de Tan Ushil y representante OSAR en el departamento petenero. Helen, bienvenida a Al Punto. Muchas gracias, sobre todo por la invitación, por este espacio tan importante, para poder compartir también parte del trabajo que hacemos y sobre todo pues también llevar el mensaje de prevención en todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, que es el trabajo que realizamos. Helen, nos gustaría que nos hablaras ya para entrar en materia, para conocer qué es Asociación Tangushil. Bueno, para empezar, Asociación Tanushil es un vocablo mayaitzá que significa estamos creciendo. Es una asociación totalmente petenera, ¿verdad? Que nace precisamente por la necesidad que existe, ¿verdad? Y en ese momento, pues aún más, de abordar todos los temas que tienen que ver con salud sexual y reproductiva, especialmente con la población adolescente y joven. En el transcurso de todos estos más de 20 años que tiene Asociación Tanushil de estar trabajando en el departamento de Petén, pues ha ido creciendo, ¿verdad? Como su nombre lo indica. Hemos ido innovando también a través del tiempo, pero sobre todo hemos ido como abordando las problemáticas que se van presentando en la coyuntura nacional, que tiene que ver y que afecta directamente a la población adolescente y joven. Dentro de todo eso, ¿verdad? Como la misión específica que tenemos dentro de la asociación es hacer un cambio, ¿verdad? Social, provocar ese cambio social en las juventudes para que puedan ejercer un liderazgo, pero sobre todo para que desde ellos, ¿verdad? Se pueda acceder también a todos aquellos servicios de salud sexual y reproductiva de manera gratuita, de calidad, y que también se puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Helen, nos gustaría, ¿cómo es que nace Asociación Tangushil? ¿Quiénes fueron los que impulsaron este proyecto? Bueno, estamos trabajando, ¿verdad? Bueno, anteriormente había un equipo de trabajo que empieza con Asociación Guatemalteca de Educación Sexual, AGES, como en 1998. Luego se convierte o es parte de otra asociación a nivel de Guatemala, que era Asociación Crecer, y posteriormente pues ya nace con gente, ¿verdad? Local, gente petenera, Asociación Tanushil. Anteriormente era un concepto, ¿verdad?, de trabajo que se traía a nivel nacional, porque también allá se estaba empezando a impulsar todo lo que era la educación sexual, que era un tema pues totalmente tabú, que lo sigue siendo, pero en ese tiempo aún más. Entonces, había muchos retos, hubieron muchos retos desde el principio para abordar estos temas, especialmente en un contexto, ¿verdad?, que no era la capital como lo era Petén en su momento. Entonces, las dificultades fueron muchas. Sin embargo, por esa necesidad, ¿verdad?, que empezó también a evidenciarse de abordar temas de salud sexual y reproductiva, pues es que hasta el momento seguimos trabajando. Es importante también manifestar que todas las personas que empezaron, ¿verdad?, acá en el departamento de Petén, pues hoy son parte importante de otras instituciones, incluso todos los que han pasado por Tanushil como parte de la red de promotores juveniles también están ubicados en otros espacios, y eso es importante y significativo para la institución, porque al final lo que se procura también es dejar como la capacidad instalada y sobre todo, ¿verdad?, que sigan pues promoviendo el tema de la prevención en salud sexual y reproductiva. Chile en sí pues tiene dos programas, uno que es el programa de salud y liderazgo, que es donde enfocamos la mayoría de los proyectos que van directamente con población adolescente y joven, y está el otro programa de género e incidencia, desde donde también provocamos, ¿verdad?, y promovemos que se empiece a hablar, porque hasta el momento pues ya lo hemos estado logrando, sin embargo falta mucho, de la educación integral en sexualidad como tal. Entonces son dos programas muy fuertes, ¿verdad?, que tenemos, desde donde estamos haciendo un trabajo también bastante colaborativo con el sector privado y público, ¿verdad?, que sin eso pues definitivamente no se puede avanzar en este tema y no se puede posicionar en la agenda pública. Helen, algo muy importante el trabajo que realiza. Si no mal recuerdo, pues en años anteriores, en los inicios también buscaron el apoyo de muchas otras instituciones de gobierno. ¿Cómo fueron recibidos con las nuevas ideas de promover lo que es el tema de la salud reproductiva? Sí, bueno, como dije al principio, hubieron muchos retos
Al inicio, especialmente nuestro acercamiento fue con los centros educativos, ¿verdad? A través de la Dirección Departamental de Educación. Esto pues al principio se rechazó, ¿verdad? Tuvimos muchas puertas que se cerraron, pero sin embargo, ¿verdad? Había también otras que se fueron abriendo y a través de eso es que se empezó a evidenciar la problemática, ¿verdad? Cuando estas, especialmente docentes que siempre han tenido pues esa vocación, ¿verdad? De servicio y han estado como prestos a hablar de estos temas que nos dieron la oportunidad de empezar a trabajar en estos centros educativos, empezamos a hablar de la prevención de embarazos. Anteriormente esto no se hacía. Empezamos a distribuir métodos anticonceptivos. De hecho, parte del personal que empezó en ese momento les llamaron condoneros, empezaron a tener pues bastante presión, que en ese tiempo pues no habían redes sociales como ahora. Me imagino que eso hubiera sido una bomba en ese momento. Sin embargo, mucha presión de que la institución pues venía a promover, ¿verdad? El hecho de iniciar vida sexual activa en los adolescentes. Pero conforme el tiempo que nos fue dando la razón, empezaron también a verse esa necesidad desde otra perspectiva, o sea, de la necesidad de hablar de salud sexual y reproductiva. Los docentes empezaron a acercarse, a manifestar, ¿verdad? Ese deseo de que en su centro educativo se hablara, porque ellos siempre miraron la problemática de los embarazos, miraron la problemática que se daba de los noviazgos y lo que esto provocaba en las adolescencias. Esto pues no es un tema que haya surgido a raíz de empezar a hablar de la educación sexual en sexualidad, sino que las relaciones de poder, todo lo que tiene que ver con estos estándares, que también es importante decir, ¿verdad? Que nosotros a nivel de Tanushil promovemos y en nuestras metodologías de trabajo van enfocadas a los estándares de la UNESCO, que es donde se empieza a hablar de una manera pues integral de la salud sexual y reproductiva. No es directamente que vayamos a hablar de métodos anticonceptivos o de prevención de embarazo, sino que se inicia desde el ser, ¿verdad? Como desde individuo, hablar de la autoestima, hablar de los proyectos de vida que es tan importante, la parte social, del involucramiento de los jóvenes y de las adolescentes en la parte comunitaria, o sea, es bastante integral todo lo que se aborda. Entonces, por eso también es que estamos certificados por la DIGEASE, que es parte del Ministerio de Educación, para hablar de esto. O sea, no es que nos saquemos la información por sacarla, ¿verdad? Es información realmente laica y científica totalmente. Entonces, eso nos ayudó, ¿verdad? Y también nos reforzó con todos los centros educativos para poder abordarlo. Entonces, hoy por hoy, pues tenemos esa confianza, tenemos esa apertura de los centros educativos que no es al 100% porque hace falta, ¿verdad? Todavía en el área rural especialmente hay mucho prejuicio, mucho tabú alrededor de estos temas y no nos han dejado llegar, pero seguimos, ¿verdad? Intentando. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud lo sigue también intentando. No es que ellos no se hayan involucrado al 100, pero hace falta y que hay que considerar un montón de factores, ¿verdad? Desde la falta de recursos, falta de personal para poder hacerlo, pero hoy por hoy podemos decir, ¿verdad? Que sí hemos avanzado bastante, ya no solo está Nuchil hablando de educación integral en sexualidad o de salud sexual y reproductiva, sino que hay muchas organizaciones que se han sumado, el Ministerio de Educación también, ¿verdad? Ya empezó a hablar de esto, Ministerio de Salud también, entonces se puede decir que también por esta parte de la incidencia que se ha hecho y que se ha demostrado a través también de los registros, que es bien importante decirlo, lo que los realiza es evidenciar estas situaciones a través de estadísticas. Eso ha ayudado mucho a crear conciencia y sobre todo, ¿verdad?, en los tomadores de decisión de que tienen que empezar a hacer algo y abordar esta problemática social que afecta a las adolescencias y a las juventudes, no solo de Petén, sino que de toda Guatemala. Es un tema de una coyuntura totalmente a nivel país. Mencionabas OSAR. ¿Qué es OSAR? Es el Observatorio en Salud Reproductiva de Guatemala, que aquí es importante mencionarlo porque nace de una colaboración entre el Congreso de la República y otras entidades de sociedad civil que no tiene que ver con el gobierno, como un ente de monitoreo para los servicios de salud. Eso también ha provocado que no solamente se va a evidenciar cómo está la carencia de los servicios de salud enfocados a la salud reproductiva para las mujeres, sino que también al mismo tiempo cómo se fortalecen esos servicios. Entonces, el OSAR ha venido haciendo ese trabajo colaborativo con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud y se ha logrado mucho. O sea, a través de esa colaboración tenemos hoy también la Carta Prevenir con Educación, que es lo que
como la herramienta principal de los docentes, aparte de otros protocolos, ¿verdad? Que el Ministerio de Educación ha implementado, pero la Carta Prevenir con Educación es una carta biministerial que ha sido firmada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para abordar esta problemática de la educación integral en sexualidad. Eso fue un acto, se puede decir, histórico para Guatemala, porque por primera vez, ¿verdad? Dos ministerios que son los principales para abordar esta problemática se sientan y dicen, bueno, vamos a hacer esto, ¿verdad? Estas van a ser las funciones en materia de este tema del Ministerio de Salud y estas otras en materia de Ministerio de Educación. Y aparte de muchas cosas, ¿verdad? Ha incidido en avances importantes para el trabajo con comadronas, también en la promoción de la ley de maternidad saludable. O sea, hemos estado a la par, monitoreamos servicios, pero también proponemos qué hacer y brindamos, ¿verdad? Esas propuestas que al final pues han sido validadas y apoyadas por parte del Estado, que es lo que ahora pues nos está a nosotros sirviendo mucho como de base para ejercer el trabajo que realizamos. Entonces aquí igual en el departamento de Petén es curioso, pero empezamos a hacer un ejercicio que nunca antes se había hecho, que es del consolidar las estadísticas. Anteriormente, como sabemos, ¿verdad? Petén pues es un departamento muy grande y hay 3 áreas de salud. Entonces, cada área de salud históricamente ha venido manejando sus estadísticas de embarazos, de partos, de muerte materna, y anteriormente no se tenía un consolidado. A través de los SAR ahora podemos tener este consolidado de todo el departamento y mostrarlo, ¿verdad? Así está Petén, así está Izabal, y en comparación de otros departamentos a nivel nacional. Entonces, hace un trabajo muy importante en cuanto a poner sobre la mesa, ¿verdad?, la problemática. Muy bien, Helen, muy bonita el tema de salud reproductiva, pero es momento de ir a una pausa comercial. Esto es Al Punto, noticias y análisis coyuntural. Ya estamos de nuevo con ustedes, amigos. Es un gusto poder llevarles la información coyuntural de nuestro departamento y a nivel nacional a través de Al Punto, noticias y análisis coyuntural. Helen Leiva, directora de Tangushili, representante de OSAR en Petén. Helen, sabemos que no ha sido fácil el camino que ustedes han emprendido en este tema tabú. Para muchos, hablar de sexualidad es un tema prohibido. Para las personas moralistas, nosotros somos un departamento muy chapado a la antigua, tocamos un tema, eso sí, nos antiguamos. ¿Cómo fue el recibimiento que tuvieron ustedes cuando llegaron a proponer a los centros educativos o a otras organizaciones el trabajo que ustedes están realizando? Bueno, como lo mencioné anteriormente, sí tuvimos muchos retos, pero también es importante, ¿verdad? Hablar de la otra parte que va muy de la mano con esto que usted acaba de comentar, en cuanto a decir que es un departamento pues realmente bastante conservador, y eso pues no es que esté mal, sino que es importante como reiterar, ¿verdad? La situación, que lo que se ha tratado de promover y sobre todo evidenciar la importancia de que la información se dé de manera laica. Creo que la problemática principal que presentamos en su momento es precisamente con todos aquellos docentes, ¿verdad? Que pues tienen esta perspectiva de conservadores y que lo vinculan mucho a la parte religiosa. Y es ahí donde aún seguimos teniendo muchos retos para abordar esta problemática, porque no solamente es por el hecho de que a mí se me ocurre que no es importante hablar de educación sexual, sino que es por esa parte religiosa que ha sido como una barrera, ¿verdad? Al final, porque la información no llega como debe de ser. En este sentido, las personas pues religiosas tienen la perspectiva de que nosotros promovemos el libertinaje, que damos un método anticonceptivo a un joven cuando no deberíamos de darlo porque esto es pecado. Y se entiende esa parte porque no se ha analizado. Por ejemplo, hay mucha evidencia científica, estudios, ¿verdad?, que nos respaldan que si se aborda y si se habla de educación integral en sexualidad desde la casa, desde la niñez, ¿verdad? Los embarazos se pueden prevenir en la adolescencia. El inicio sexual de la adolescencia, en la adolescencia también se puede prevenir. Esa parte es como la que aún nos cuesta entender, ¿verdad? Y digo nos cuesta porque hay muchas personas que
siguen todavía con esto de que no se debe de hablar. Es importante que nos informemos, que busquemos esos lugares confiables, ¿verdad? Para poder hacerlo. Y si no le creen a Tanushil, si no le creen al Ministerio de Salud que aborda estos temas, háblenlo con sus médicos, ¿verdad? De cabecera, pregúntenles, mire, ¿será que esto es cierto? ¿Será que esto es verdad? Porque lo que hablamos, como les lo digo, ¿verdad? Y lo vuelvo a reiterar, no es nada que nos inventemos. Todo está fundamentado científicamente y lo que hacemos es replicar esa información para que llegue a donde debe de llegar. Entonces, crean que realmente esto es efectivo. Si ustedes hablan, si ustedes generan ese ambiente de confianza con sus hijos desde casa, van a permitirles a ellos expresarse, presentar todas esas dudas, ¿verdad? Muchas veces en las entrevistas que me hacen lo digo, es tan importante que desde casa se pueda hablar, sin embargo también es importante decirlo, no es que sea el único lugar, porque hay muchos padres de familia, especialmente padres, y no me refiero a las madres, sino que a los padres que se oponen a que sus hijos les hablen de educación sexual, porque pueden estar ejerciendo un papel de violencia sobre sus hijos o sus hijas. Recientemente vimos un caso en redes sociales que es muy impactante, ¿verdad? Pero sin embargo es tan común, lamentablemente, de una niña menor de 14 años embarazada por su papá, por su propio padre biológico. Ahora sabemos que esto se dio en Pop2 y que ha sido como un retumbo ahorita en todas las redes sociales. ¿Qué pasa entonces cuando solamente queremos hacerlo desde casa? Cuando le dejamos la responsabilidad a la familia. Si sabemos que adentro está el agresor, que está provocando, que está violentando a su hija, a su propia hija, el Estado no le puede dar la responsabilidad completa a la familia de hablar de esto. Por eso es que aquí es un conjunto, ¿verdad? Desde la escuela, debería de ser desde la iglesia también, desde salud, desde las organizaciones que estamos alrededor promoviendo y también trabajando para que estos temas se fortalezcan y lleguen a más personas. Y si entre todos pudiéramos hacer todo eso, ¿verdad? Ese trabajo de prevención, las estadísticas no estarían tan fuertes como ahora, ¿verdad? No se darían estos casos tan impactantes que estamos viendo. Entonces, es importante también manifestar eso. O sea, a mí me preocupa, ¿verdad? Y me ponen que pensar cuando me llegan estos mensajes. Es que mira, la familia es quien debería de estar hablando de eso. De hecho, estuvimos en riesgo con esta ley que estuvo a punto, ¿verdad? De estar en Guatemala y que afortunadamente, pues, ya no, y que se hizo pues un movimiento fuerte también desde sociedad civil para que se pudiera quitar totalmente, pero fue bastante impactante y preocupante dejarle esa responsabilidad a la familia a ustedes. O sea, si estamos viendo estos casos y sabemos que Guatemala está presentando este tipo de casos donde la misma SBET está evidenciando estadísticas que del total de embarazos en Guatemala, el 80% son provocados por un familiar, por alguien cercano a la víctima. ¿Cómo entonces el Estado viene y nos quiere imponer una ley como esta? O sea, es inaudito. Sin embargo, aquí, como lo vuelvo a reiterar, es un trabajo de toda la sociedad, maestros, maestras, salud pública, salud privada, nosotros como organizaciones de sociedad civil, de todos y todas es la responsabilidad. Entonces, respondiendo a esa pregunta es desde como ese enfoque que los mismos docentes han tenido, que por su religión, ¿verdad?, consideran que esto no es correcto. Y sin embargo, les invito a eso, a que podamos abordarlo, a que podamos buscar, si no confían, como les digo, en lo que nosotros como institución decimos, esta salud pública, que ellos ya están hablando de esto porque es científico, o sea, no lo estamos inventando. Entonces, lo importante acá es que nos informemos y que sobre todo sepamos interpretar las palabras de quién viene, ¿verdad? Hace poco miraba yo una frase de que, un video por ahí que decía que uno debe de confiar y hacer caso aquellas personas que nos aconsejan, pero ojo, ¿verdad? Que sean personas que sean coherentes también con sus propias acciones. No solo porque ejercemos un papel de liderazgo, yo voy a tener toda la razón siempre. Hay que saber analizar, cuestionarnos. Bueno, y él me dice esto, pero hace esto. Entonces es como eso, ¿verdad? Como cuestionarnos, porque eso no es pecado, es analizar, ¿verdad? De dónde viene la información y cómo nos la están transmitiendo. Muy importante el tema de lo que es educación sexual. Helen, nos gustaría que también nos hablara sobre los programas que se han implementado con jóvenes, con niñas específicamente, ¿no?, a lo cual está enfocado, pero también los jovencitos, hablamos del sexo masculino.
¿Cómo se trabaja con los jóvenes? Sí, bueno, ese es un trabajo también bastante importante y complementario que se tiene que hacer, ¿verdad? Muchas veces nuestro enfoque es trabajar con las mujeres, pero esto debe de ser de la mano para que realmente pues, se pueda lograr la prevención. Nosotros tenemos varios proyectos dentro de la institución. Uno es la REDA, que es como la red de adolescentes y jóvenes, en donde ahí pues hay participando jóvenes de diferentes partes y comunidades del departamento, donde se forman a través de un proceso de un año con estos módulos que yo les hablo, ¿verdad? De educación integral en sexualidad, que son pues básicamente los estándares de la UNESCO, en donde ellos pues ya salen al final de este proceso formativo expertos, se puede decir, en todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva y sobre todo capacitados para poder distribuir métodos anticonceptivos a sus pares. Eso es uno de los enfoques importantes de este proyecto, que no es un adulto el que le está dando un método a un joven, sino que es de joven a joven. ¿Esto qué pasa, verdad? Que al final se genera un ambiente de confianza para que el joven se acerque y pueda pedir un método anticonceptivo, que es bien diferente a que un joven venga y quiera ir a un servicio de salud, porque hay mucho tabú todavía y sobre todo mucha resistencia a la parte de los jóvenes de poder llegar a un servicio de salud. Es por eso que es tan importante el trabajo que hacemos, ¿verdad? De joven a joven, porque ahí sí podemos garantizar que los métodos anticonceptivos lleguen. Y no es como esa perspectiva también que tienen otros grupos de decir que estamos promoviendo el hecho de que inicien su vida sexual activa. Nosotros hicimos una línea de base hace muchos años cuando empezamos este trabajo y demostramos, ¿verdad? Con registros, con estadísticas, que aquí en Petén la adolescencia, estamos hablando, eso fue como en el 2012 aproximadamente, se demostró a través de esta línea de base que los jóvenes aquí en Petén, solo en el área central, estaban iniciando su vida sexual activa a los 12 y 13 años. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando nosotros llegamos a promover los métodos anticonceptivos, ellos ya iniciaron su vida sexual activa. Esto nos llevó a hacer como una reconceptualización de nuestro proyecto, porque nosotros trabajamos solamente con jóvenes de 15, 16, 17 años en adelante. Sin embargo, ahí nos dimos cuenta que estábamos llegando muy tarde. Y tenemos otros proyectos. En este proyecto de REDA participan hombres y mujeres. Tenemos otros proyectos que también están enfocados a la niñez, ¿verdad? Y adolescencia, una red de niñas con la que también hemos venido trabajando estos temas importantes porque queremos llegar antes, ¿verdad? De que todo esta evolución empiece. Hoy con esto de las redes sociales es bastante delicado porque la información les está llegando de una manera equivocada. Entonces, ojo también con eso, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que a través del uso de teléfonos que tienen mucho acceso a los niños y las niñas, pues ven este tipo de información que no es la correcta y que se la están dando gente que no tiene ni la más mínima idea de brindar información científica, ¿verdad? Entonces, se están educando de una manera incorrecta y eso también es importante abordarlo. Tenemos otra red que es a través de Nosotras Lideramos o We Lead, que ahí abordamos toda la parte de incidencia política con las mujeres jóvenes que presentan pues diferentes condiciones, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de poder trabajar con otras instituciones que están participando como Petén Inclusivo, con las chicas con discapacidad, con la clínica también de atención de VIH. Hemos hecho coordinaciones para que también las chicas que viven con VIH puedan incorporarse. También hemos estado trabajando a través del apoyo y la referencia de Refugio de la Niñez y el ACNUR con población de mujer migrante. Tenemos también otras instancias como la Red Mutrans, que también hemos hecho ahí coordinación para que puedan participar chicas trans y bueno, de la diversidad sexual en general, pero son solo con mujeres jóvenes, ¿verdad? Tenemos nuestro proyecto de radio donde de una manera divertida y entretenida también brindamos información. Entonces tratamos la manera de estar. Y uno de los proyectos más recientes, ¿verdad? Que es justo como lo que estamos lanzando ahorita, es el proyecto de Paso Seguro, en donde también queremos brindarle la oportunidad a todas las mujeres migrantes y refugiadas que están aquí en nuestro departamento que puedan acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva de una manera confiable, ¿verdad? Y gratuita. Y ojo, ¿verdad? Con uno de los proyectos que tenemos que nos ha como permitido salir de Petén e irnos a lo internacional porque hemos llegado muy lejos con este proyecto, es el proyecto de Toma Nota, que es un proyecto de consejería en línea. Ahí nos pueden encontrar en nuestras redes sociales y pueden acceder a información totalmente personalizada con un facilitador experto en salud sexual y reproductiva. Muy bien, Heli, muy completa la información. Sabemos que están bastantes compenetradas en el tema de la educación sexual. Vamos con nuestra pausa.
comercial. Regresamos pronto. Esto es Al Punto, noticias y análisis coyuntural. Estamos de vuelta, amigos. Gracias por estar siempre con nosotros acompañándonos. Esto es Al Punto, noticias y análisis coyuntural. Hoy se encuentra Helen Leiva con nosotros de Asociación Tanushil. Helen, estamos platicando sobre los programas. Hay un punto muy importante donde hablabas de lo que es el tema del paso seguro. Este programa pues, me llamó mucho la atención. ¿En qué consiste este programa que ustedes acaban de implementar? Bueno, consiste en poder brindar servicios de salud sexual y reproductiva a todas aquellas mujeres, niñas, adolescentes que transitan por nuestro departamento, pero también aquellas que son refugiadas, que ya están viviendo en Petén y que han tenido como esas dificultades para acceder a la salud sexual y reproductiva. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de que han tenido pues problemas, especialmente desde la parte de las mujeres refugiadas, en acceder a métodos anticonceptivos, a chequeos de salud como tal. Y hay muchas mujeres incluso que están de manera irregular, ¿verdad? Que no cuentan con documentos para estar en el departamento de Petén y que por esa razón también ha sido una limitante y no pueden llegar a un servicio de salud o no se pueden acercar porque tienen temor a que no les atienda. Entonces queremos que sepan, ¿verdad? Que ahora hay un espacio, una clínica que está ubicada dentro del Centro de Atención Permanente para Migrantes y Refugiados, que está ubicado en la terminal de buses, especialmente por el área de parqueo de los buses. Ahí estamos ubicados adentro de este CAPMIR, le llamamos, ¿verdad? Como de manera resumida, que es un centro donde no solamente está Tanushil, ¿verdad? También ahí se garantiza la protección para todas aquellas personas que necesiten asilo, refugio u otras necesidades. También está un trabajo muy importante de prevención que hace Fundaeco, no solo aquí en el área central, sino que especialmente en la reserva de la biosfera maya, con esas comunidades, en prevención de embarazos, llevar también hacia esas comunidades los servicios de salud sexual y reproductiva, de prevención de embarazos y de violencia. Y también es importante que la población sepa, ¿verdad?, que hay muchos otros servicios que brindan, como la Cruz Roja, que también está brindando kit de emergencia, de ropa, alimentación por si necesitan, atención psicológica. Nosotros como Tanushil, a través de Paso Seguro, solo nos estamos sumando a ese gran esfuerzo y trabajo que ha venido haciendo este proceso también de trabajo de la Mesa Departamental de Migración, donde varias organizaciones participan. Ahora somos parte de esa mesa también, en donde coordinamos todas las acciones a favor de la población migrante que transita, ¿verdad? Como sabemos, Petén pues tiene muchos puntos ciegos, no solamente son esas fronteras que son tan conocidas como el Ceibo, la Técnica, Betel, sino que hay muchos puntos ciegos donde ahora hemos visto que también están llegando y están pasando, ¿verdad?, hacia México. Y por esa razón también queremos no solo como centralizar los servicios acá en Santa Elena, sino que llevarlos, por ejemplo, a una de las fronteras que hemos visto a través de este recorrido que se ha hecho también por otras instituciones, es donde más afluencia hay. Ya no se están quedando tanto en el área central, y eso que estamos viendo un gran número acá. Pero si ustedes van a la Técnica, es increíble, ¿verdad?, la afluencia que hay allá de población migrante. Entonces también vamos a estar llegando y llevando el servicio hasta allá, para que también esa población que no se queda o no pasa directamente o mucho tiempo por acá por Santa Elena pueda recibir estos servicios de salud sexual y reproductiva, en donde también estamos brindando kits, pero son especial para mujeres, ¿verdad?, donde llevan toallitas húmedas, toallitas sanitarias. Y también algo importante, no solo es llevar o dar acceso a los servicios de métodos anticonceptivos, sino también estamos entregando dentro de estos kits las píldoras anticonceptivas de emergencia, que sabemos que si se usan dentro de las 72 horas después de una violencia sexual o de una relación sexual sin protección, se puede prevenir un embarazo. Entonces los estamos dando totalmente gratis. Muy importante esto y bueno, por una proyección bastante buena para estas personas migrantes. Helen, también a través del OSAR
se puede tener lo que es el índice de jovencitas, bueno, que menores de edad que han salido embarazadas. Sí, bueno, aquí también es importante hablar de cómo cerramos el año pasado, en el 2022. Hay registros que se han hecho por parte del Ministerio de Salud, en donde se han evidenciado más de 95,000 embarazos a nivel nacional, ¿verdad? De esos, un poco más de 5,000 son de acá del departamento de Petén. Posteriormente tenemos como esa comparativa con los registros nacionales de estos embarazos por parte de las niñas, ¿verdad? Que se acercan a RENAP, que hay más también de 62,000 embarazos. Entonces, queda ahí como la duda, ¿verdad? Porque hay tantos registros en el Ministerio de Salud y qué pasa con el resto que no llegaron a registrarlos a RENAP. O sea, ¿qué pasó con esas niñas? ¿Qué pasó con esos embarazos? ¿Nacieron? No, o sea, ¿se llegó a término o no se llegó a término? ¿Quién los registró? Si fueron sus madres, ¿verdad? Biológicas o alguien más. O sea, aquí surgen muchas dudas y muchas preguntas, ¿verdad? De no saber qué pasa también porque no le damos seguimiento ni estamos analizando esa situación. Sin embargo, es importante mencionarla. También otra problemática que no debería estarse dando, pero que para Petén también eso implica otra situación difícil de enfrentar en salud, es la muerte materna. A nivel del año de 2022, aquí en Petén hubieron 16 muertes maternas. Entonces, cuando sabemos que el 90% de estas muertes eran totalmente prevenibles, ¿verdad? Murieron por el embarazo, por el parto, el posparto, y estas situaciones ya no se deberían de estar dando en nuestro departamento porque son madres que comúnmente más del 90% ya tienen hijos, entonces están dejando también en orfandad a sus hijos, hay ahí una familia, ¿verdad?, que se disuelve, y esa es una situación que también, ¿verdad?, solo están como presentando las estadísticas por parte del Ministerio de Salud. Se han creado, bueno, anteriormente se estaba trabajando con un comité de análisis de muerte materna en donde se hacían planes, ¿verdad?, de acción y de prevención para que estas muertes no se sigan dando en esas mismas condiciones. Sin embargo, ahí también miramos una situación bien difícil que pasó este año donde se ha dejado de fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva, no solo en Petén, sino que a nivel nacional. Anteriormente acá se tenía un facilitador que era como el representante del programa en Petén. Este año, pues, por cuestiones de presupuesto ya no está, y entonces ya no se hacen esos análisis a nivel departamental que eran muy importantes. Todo esto viene a seguir debilitando el sistema de salud que tenemos, que al final no da una respuesta, ¿verdad? Y es ahí también donde quiero como darle un agregado a esta situación cuando me preguntan por qué estas estadísticas, por qué siguen creciendo, ¿verdad? Una es porque hoy se está evidenciando una situación, se está registrando algo que anteriormente no significa que antes no se dieran. Obviamente estos casos, ¿verdad?, de embarazo se daba y era tan común, a mí me cuenta, ¿verdad?, me contaba mi mamá y mi papá, que era muy común que una niña de 14, 15 años se juntara, decían ellos, ¿verdad?, con un mayor o con uno de su edad. Sin embargo, hoy, gracias a la ley que tenemos, pues esto no se puede dar, menos no se pueden casar y está prohibido estas uniones. Pero en nuestras comunidades, en esas realidades en las que estamos, en ese contexto de pobreza, de violencia que se sigue dando, estas uniones se siguen presentando. Petén es uno de los departamentos con más registros de uniones tempranas. Hay un estudio que hizo las Naciones Unidas, especialmente el Fondo de Población, que demuestra que aquí en Petén se da más uniones tempranas que en otros departamentos. Entonces, imagínense la magnitud de esto, ¿verdad? Y esto pasa especialmente en áreas rurales, en comunidades con cultura maya, ¿verdad? Donde también la otra situación que se da es la parte de cómo se está llegando a la información o cómo no está llegando porque hay otro idioma que se habla, y la mayoría de las intervenciones también que hacemos, y digo ahí sí porque nos sumamos, es en idioma español, pero la información hasta allá no llega. O sea, si no hay escuelas, no hay acceso a educación básica, menos va a haber acceso a educación sexual en estas áreas rurales de nuestro país. Sí, muchas veces, a veces la falta de una educación, las oportunidades también son parte fundamental, son factores que estas niñas no culminen también una carrera. Sí, esta es una problemática que se da, como nosotros le decimos, el círculo de la pobreza, ¿verdad? Porque al final, una niña embarazada, ¿qué pasa?
Si estaba estudiando, abandona sus estudios. En más del 95% está demostrado que deja sus estudios porque solo un mínimo porcentaje va a seguir contando con el apoyo de sus padres para continuar sus estudios. Otra cosa que pasa con una niña que ya está en este círculo de pobreza, no solo deja los estudios, ¿verdad? Abandono de la escuela, sino que también tiene que empezar a trabajar, un trabajo informal, un trabajo no digno, porque no le van a pagar, ¿verdad? Porque ella no tiene la preparación académica para poder optar a un trabajo donde pueda tener un salario digno. Y otra situación es esto que hablamos del círculo de la violencia, porque si ese embarazo se dio en un ambiente de violencia sexual, que es como lo que hemos visto que más del 80% de los embarazos se da por alguien cercano, es casi seguro que se vuelva a dar otro embarazo, porque si desde el primer momento esto no se atiende, si no se denuncia, si no se notifica, esa niña va a seguir en ese mismo contexto de violencia, entonces va a seguir siendo violentada, puede venir otro embarazo u otra violencia sexual, ¿verdad?, que ejerzan sobre ella, entonces ella nunca va a salir de ese círculo, porque no ha tenido la oportunidad, ¿verdad?, de la que estamos hablando ahorita, de seguir estudiando para poder tener un mejor trabajo más adelante. Y otra cosa importante que tampoco se habla es cómo se pierde ese derecho también de la menor a la recreación. Las amistades se alejan, la menor tiene que dedicarse a cuidar a su bebé, ¿verdad?, a trabajar y cuidar a su bebé en ese sentido. Entonces también ese otro derecho a la recreación se termina. Entonces hay mucho aquí que perder, y no solamente para la menor y su familia al tener este círculo de violencia, sino que también para el mismo departamento. Nosotros cuando hablamos con los tomadores de decisión les decimos, ¿ustedes creen que esto no les afecta a ustedes como municipio, como departamento? Por supuesto que afecta, porque si no, nunca vamos a dejar de ser pobres, el desarrollo nunca se va a dar. Siempre y cuando las estadísticas sigan creciendo, hayan más casos de embarazos en niñas, siempre va a haber pobreza en el departamento. Entonces es una situación que hay que realmente ponerle atención, y lo que nosotros hacemos como Tanushil y otras organizaciones que ya estamos trabajando en prevención es solo como una gotita de agua en medio de este gran desierto que cada vez se va haciendo más grande. Muy bien, estamos con Helen Leiva de Asociación Tangushil y representante de SAREN-PT. Esto es Al Punto con las noticias y análisis coyuntural. Regresamos luego de una pausa comercial. Estamos nuevamente con ustedes, amigos. Gracias. Esto es Al Punto con las noticias y análisis coyuntural de nuestro departamento. Helen, ya bueno, estamos a punto de culminar lo que es el programa. Nos gustaría que nos hablara sobre el apoyo que se brindó a la inclusión de las personas con algún tipo de capacidad especial. Bueno, para empezar, no podemos ahora pues decir capacidad especial, porque ahora hay una terminología que ya está incluida en una ley, que es persona con discapacidad, ¿verdad? Entonces, en el departamento de Petén ya hay pues un trabajo muy fuerte que ha venido realizando CONADI con estas poblaciones. Hay mucho aquí que hablar de esto, ¿verdad? Nosotros no somos como la organización que se ha especializado en trabajar, también vamos en el proceso. Quiero decirles que ha sido un proceso muy importante de aprendizaje. Cuando empezamos el proyecto de WeLead, hicimos una convocatoria abierta, porque nosotros venimos de un ejercicio de fortalecimiento institucional en donde nos dimos cuenta de que el discurso de decir somos una organización inclusiva lo teníamos como de la boca para afuera. Cuando nos empezamos a dar cuenta de lo que realmente es la inclusión, nos dimos cuenta que no lo éramos, ¿verdad? Que no solo era como, yo respeto los derechos de las personas con discapacidad o de otras personas, sino que era qué condiciones le estoy yo brindando a esa población para decir que realmente estoy siendo inclusiva, ¿verdad? Como organización. Entonces ahí empieza un ejercicio, sobre todo cuando nos cae la realidad. Esta convocatoria tuvo un impacto muy fuerte cuando se anotan y dicen, sí queremos trabajar con Tanushil. Fue una convocatoria bastante amplia, tuvimos más de 20 chicas con discapacidad que llegan a este primer encuentro, y nosotras totalmente sorprendidas, ¿verdad? Porque dijimos, híjole, qué gran respuesta, pero ahora, ¿qué hacemos? Afortunadamente, ahí inicia un proceso de colaboración
con Alejandra Rosado, que en ese momento acompañó a las chicas y fue pues una parte muy importante de apoyo para nosotros en el sentido de poder interpretar en lengua de señas. A través de ella llevamos el mensaje, empezamos a hablar de estos temas y nos dimos cuenta de la importancia que era. Pero ¿qué pasó? ¿Qué impactó, verdad, en nosotros? Fue el hecho de esa limitante de poder comunicarnos con esta población. Entonces ahí también nos dimos cuenta que no éramos inclusivos. Empezamos este proceso entonces de capacitar a todo nuestro personal para que pudiera aprender a hablar en lengua de señas. Entonces se hizo un proceso ahí de colaboración con la Asociación de Sordos de Quetzaltenango a través de su representante acá en Petén y con CONADI y especialmente el apoyo también de la Universidad de San Carlos para poder hacer estos cursos, ¿verdad? Y participar. Entonces, hoy por hoy, alrededor de 7 integrantes de la institución ya van a ser certificados en lengua de señas. Entonces, ahora sí podemos decir que estamos como dando un paso más a ser inclusivos, pero nos falta. Sabemos que las condiciones de Flores, por ejemplo, para que una persona con discapacidad física en silla de ruedas no pueda entrar a nuestra oficina porque no hay rampa. Incluso dijimos, vamos a mandar a ampliar nuestro baño porque también era muy pequeño. O sea, son tantas condiciones que tenemos que generar para que realmente podamos decir que hay inclusión. Y eso es como un ejercicio desde Tanushil. Pero yo les pregunto ahora, ¿verdad? ¿Son inclusivos la mayoría de las organizaciones que están trabajando en PT? Porque nos dedicamos muchas veces a trabajar con cierta población y decimos, trabajamos con mujeres, trabajamos con población adolescente y joven, pero les estamos siendo realmente inclusivos con todas y todos, o qué población es la que está llegando a mi organización. No son población con discapacidad, ¿verdad? Aquí nos falta porque nosotros ahora estamos como enfocándonos al trabajo de población con discapacidad auditiva, pero hay muchas discapacidades más, ¿verdad? Que a quienes les tenemos que generar estas oportunidades y estos espacios y condiciones para que realmente sea con equidad y con igualdad. Helen, ya bueno, para ir cerrando lo que es el espacio, el mensaje a la población en general en el tema tanto de la prevención de embarazos en niñas menores como también en la inclusión. Bueno, yo creo que ya he dicho bastante sobre realmente la parte preventiva, pero creo que el mensaje también va para los tomadores de decisiones, especialmente en este contexto, ¿verdad?, político que viene, que pensemos y sobre todo que se planteen, ¿verdad?, propuestas realistas, propuestas que realmente respondan al contexto en el que estamos. Nosotros vamos a estar haciendo foros políticos públicos en donde les vamos a invitar para que se puedan acercar y compartir sus planes, sus propuestas, ¿verdad? Con estas poblaciones, desde donde ya, ¿verdad? Les estoy lanzando la invitación para que vayan repensándose si no han considerado dentro de sus planes a la población adolescente y joven, a la población de estas, especialmente, ¿verdad? Condiciones como personas con discapacidad, y hablando especialmente de juventud, mujeres jóvenes con VIH, mujeres jóvenes refugiadas que están acá, que también ustedes no se imaginan que es otro mundo y otra problemática, ¿verdad? Que también ellos están viviendo y ya tienen derechos porque están en nuestro país. Y también la población con la diversidad sexual, que es una realidad y que no podemos decir que no existe y que no le vamos a poner atención. Entonces, mi mensaje va para ellos, ¿verdad? Y para los que están, para los tomadores de decisión actuales, que realmente se replanteen el concepto que tienen de la juventud. Yo creo que he tenido experiencias muy fuertes en donde me han dicho, ¿verdad?, en la cara, que los jóvenes no son importantes, que los jóvenes son unos irresponsables, que no debería de ponérsele tanta atención porque hay otras prioridades. Cuando esto no es así, ustedes, estamos hablando de una población vulnerable, una población que mañana va a ser la población adulta y va a estar sentado aquí donde nosotros estamos ahora. ¿Y qué les estamos dando ahora? No solo qué les vamos a dejar, qué les estamos dando y cómo estamos apostándole a su proyecto de vida, a que ellos realmente sean personas que respondan a estas necesidades sociales. Si no, la situación va a seguir peor a como está ahora. Entonces, apuéstenle a las juventudes. Miren, si ustedes se sientan a hablar con un joven y le dan la oportunidad, se van a sorprender de las ideas tan innovadoras que tienen, de las propuestas que tienen muy acertadas. Hay chicos que tienen una capacidad de liderazgo increíble. Entonces, apuéstenle a eso,
¿verdad? Nosotros como institución hemos creído en la población adolescente y joven, le hemos apostado y le vamos a seguir apostando, y por eso es que existimos, para darles las herramientas a ellos de que ellos mismos, ¿verdad?, ejerzan sus derechos y sean la voz de sus problemas, ¿verdad? Entonces, al final, los van a seguir viendo y los van a seguir viendo ahí exigiendo sus derechos, que al final es por lo que estamos y lo que queremos provocar. Ese es el cambio que queremos provocar. Estamos en un año electoral. Esperemos que los que están optando a un cargo público, pues también tomen muy en cuenta la inclusión de las personas con discapacidad. Sí, definitivamente. Y eso lo vamos a estar trabajando con Petén Inclusivo, ¿verdad? Que ellos también tienen propuestas muy aterrizadas porque trabajan con esta población. Algo que así a grandes rasgos les puedo decir que es una necesidad. Ayer miramos un desfile porque era el día de la discapacidad. Y yo miraba los comentarios de muchas personas que identificaron ahí a muchos jóvenes y decían que lamentable es que este chico con tanta capacidad, ¿verdad? Para ser dinámico, proactivo, no haya tenido la oportunidad de continuar sus estudios. Aquí hace falta un centro, ustedes educativo, que le garantice, ¿verdad?, el acceso a la educación a adolescentes y jóvenes. Solo tenemos semillitas de esperanza, que es para el nivel primario, pero ellos no se quedan, no necesitan solo eso, solo la primaria. ¿Qué pasa, verdad, con el seguimiento en sus estudios? Un centro especializado para ellos, hace falta tanto. Entonces, aquí es de donde tienen mucho que agarrar, ¿verdad?, todos los políticos para trabajar realmente por el departamento. Helen, no sé si algo se nos había escapado que quieras aportar. Pues en realidad no, solo agradecer, ¿verdad?, el espacio, y que de esto pues habrá mucho siempre que hablar, siempre y cuando sigamos en este contexto en donde el Estado no le siga apostando a la educación y a la salud, vamos a seguir hablando de esta problemática. Muchísimas gracias, Helen, por haber aceptado estar con nosotros acá en el programa Al Punto, donde siempre abordamos lo que es el análisis coyuntural, tanto social, cultural, político, religioso, deportivo. Y bueno, para nosotros es un gusto. Soy Lester Alexander Carvajal Chayash. Ha sido un gusto poder estar con ustedes en este programa Al Punto con las noticias y el análisis coyuntural.